Estaba poniendo la mesa en nuestra pequeña cocina, alineando los cubiertos como le gustaba a Laurel, cuchillo a la derecha, tenedor a la izquierda, servilleta doblada con cuidado, aunque éramos solo nosotras dos. Era más una costumbre que una necesidad. Acababa de retirar la salsa de arándanos del fuego, dejándola enfriar en el plato de cerámica blanca que solo usábamos para las fiestas. El aroma a ralladura de naranja y canela aún flotaba en el aire, un atisbo del Día de Acción de Gracias que creía que estábamos planeando juntos. Fue entonces cuando Laurel lo dijo. Suavemente. Demasiado blando. No te preocupes por el Día de Acción de Gracias este año. Al principio, pensé que se refería a que ella se encargaría. Levanté la vista y vi su reflejo en la puerta del microondas mientras cogía una pila de platos. Pero no me miró a los ojos. Fue entonces cuando se me tensó la nuca, algo en la forma en que su voz se aplanó, como si la hubiera ensayado, como si supiera que no sonaría bien. ¿Qué quieres decir?, pregunté con tono ligero, incluso mientras mis dedos se quedaban quietos sobre la servilleta que estaba doblando. ¿Tu mamá cambió de planes? Dudó. Ese medio segundo de silencio dijo más que los siguientes 10 minutos. Entonces lo soltó, no como una disculpa, sino como una confesión que esperaba que simplemente asentiera. Madeline traerá a su novio este año. Es importante. Primeras impresiones, ¿sabes? Y mis padres ya están un poco ansiosos por todo esto. Así que pensé que quizás sería más sencillo si no lo hacías. Parpadeé. Más sencillo. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Laurel hizo una mueca. No digo que hayas hecho nada malo. Solo pienso que sería mejor, solo por esta cena, si les dieras espacio. Tragué saliva. Tenía la garganta seca. ¿Te refieres a darle espacio? El novio de Madeline. Ella asintió, sin mirarme. Él es, bueno, bastante exitoso. Ya sabes. Fundó una empresa tecnológica. Y mis padres querían sentirse bien. Refinados. Ulie. La palabra resonó en mi pecho como un tornillo en un panel suelto. ¿Y no lo soy? Pregunté, con la voz aún tranquila, pero había algo afilado bajo la superficie. Porque arreglo calderas y uso overol. Ese es el problema. Laurel finalmente me miró. No lo negó. Solo es una cena, dijo. Hemos tenido un año difícil. No quería discutir sobre esto. Pero no fue solo una cena. No fue solo un malentendido. Fue el momento en que ella trazó una línea y me dejó al otro lado. Así que no estoy invitado, dije lentamente. Ella asintió una vez. Como si nada. Un silencio denso se apoderó de nosotros, extendiéndose desde el borde del mostrador hasta las baldosas desportilladas a sus pies. Miré la habitación, nuestra cocina. Mis manos habían instalado esos gabinetes. Mi sudor había pagado por ese horno. Me sangraban los callos de las palmas para mantener esta casa en pie, mes tras mes. Y ahora no era lo suficientemente buena como para comer salsa de arándanos con quienes me habían dejado trinchar el pavó el año pasado. Lo entiendo, dije finalmente. Mi voz era apenas un susurro. Pero no entendí. En realidad no. Sabía que si me permitía decir algo más, me saldría como un grito o un sollozo. Y no quería darle esa satisfacción. Volví a la mesa, ajusté el cuchillo que ya había dejado y me obligué a no temblar las manos. Sentí como si me hubieran echado cemento en el estómago. Laurel se movió detrás de mí y me rozó. Sin abrazos. Ninguna mano en el hombro. Solo el suave sonido de sus pasos apagándose por el pasillo. Me quedé allí un rato, fingiendo concentrarme en la disposición de la mesa, fingiendo que aún importaba. La salsa de arándanos empezaba a cuajar. El aire se había enfriado. Finalmente, me senté a la mesa que había preparado para dos. Me quedé mirando los cubiertos, intactos. Su servilleta aún doblada, el cuchillo aún reluciente. No volvió a sentarse conmigo. Se quedó en el dormitorio. Probablemente mandándole mensajes a Madeline. O a sus padres. Les dije que ya estaba controlado. Que me habían controlado. Llevé el plato de arándanos a la estufa y lo tiré a la basura.
El grumo rojo cayó al contenedor con un golpe húmedo. Como un corazón roto. Magullado. Tirado a la basura. Lavé el plato. Lentamente. Metódicamente. Como si estuviera borrando el momento. Más tarde esa noche, me senté en el porche con una manta sobre el regazo. Observé el viento moverse entre los árboles de los vecinos. Sus ventanas brillaban con una luz tenue. Las sombras de la gente preparándose para el calor. Para reuniones. Para la familia. Yo solía ser parte de eso. Mi teléfono vibró una vez en la mesa a mi lado. No lo revisé. En cambio, me quedé mirando las estrellas hasta que se me nubló la vista y la noche dejó de caer sobre mí. Dijo que solo había sido una cena. Pero yo sabía la verdad. Fue la primera grieta de verdad. Y cuando algo cruje en silencio, rara vez se queda callado mucho tiempo. A la mañana siguiente, me até las botas como si nada. El cuero estaba tieso por la lluvia de ayer, y aún tenía los nudillos en carne viva por haber reemplazado un calentador de agua que goteaba en un sótano estrecho. Pero aún así, me até las botas, apretadas y metódicamente, y salí a un mundo que no se había detenido ante mi desamor. La furgoneta olía a aceite y a ambientador con aroma a pino. Lo mismo de siempre. Los mismos portapapeles desgastados estaban en el asiento del copiloto con las tareas del día escritas a mano, con tinta negra, letras mayúsculas, sin adornos. Giré la llave, el motor arrancó con un rugido y fingí no oír la voz de Laurel en mi cabeza. Solo fue una cena. Repetí esas palabras como si fueran una canción que no podía saltarme. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, quien una vez me dijo que le encantaba cómo podía arreglar cualquier cosa, ahora me veía como una fuente de vergüenza. Una monstruosidad. Algo que guardar para la imagen de su familia. Y aún así, fui a trabajar. ¿Qué más podía hacer? No podía permitirme desmoronarme. Mi primera llamada fue al apartamento de la señora Ortega en Westbin. Tercer piso, radiador goteando. Siempre llevaba la misma bata floreada y me ofreció café instantáneo en una taza desportillada que decía, la abuela más buena del mundo. Hoy no me atreví a sonreír, pero asentí cortésmente cuando me ofreció. Pareces cansada, dijo mientras me agachaba junto al radiador. ¿Laurel te mantiene ocupado con los planes para las vacaciones? Me quedé mirando la válvula, las manecillas trabajando a un ritmo automático. Titán, sello, blanco. Algo así, murmuré. La señora Ortega era aguda. No insistió, pero me miró más tiempo del habitual antes de volver a su labor de punto. Envidié ese silencio. No la ausencia de sonido, sino la ausencia de juicio. A ella no le importaba mi ropa ni mi trabajo. Yo era el hombre que me devolvía la fiebre. Eso bastaba. La siguiente parada fue un dúplex de alquiler en Maple Lane. Un grifo que goteaba. No había nadie en casa, solo una llave en una caja fuerte y una nota en el mostrador. Arregla lo que puedas, deja una factura. Agradecí la soledad. A las herramientas no les importa si tu esposa se avergüenza de ti. Las llaves inglesas no susurran a tus espaldas. En el momento en que me deslicé bajo ese fregadero, solo quedé yo, el goteo de la corrosión y el metal que necesitaba algo de mí. Y por un rato, me dejé llevar por eso. No almorcé. Se me había quitado el apetito. Me sentaba con un café tibio del termo y veía cómo el cielo de noviembre se volvía gris. No llamé a nadie. No se lo dije a Tarek, aunque probablemente debería haberlo hecho. Me habría escuchado. Demonios, probablemente habría aparecido con un six-pack, y así es como hace que hasta los peores días parezcan menos el fin del mundo. Pero me quedé callado. El orgullo me apretaba la garganta. O quizás fue vergüenza. Porque de eso se trata, ¿no? Puedes ser el hombre más trabajador de la sala, dedicarte a lo suyo, cumplir tus promesas y aún así acabar siendo el chiste de la historia de alguien. Llegué a casa poco después de las 6. Las luces estaban apagadas. Laurel aún no había vuelto. Pensé que quizá había dejado una nota, un mensaje, algo. Pero mi teléfono estaba seco, la encimera vacía, y el plato manchado de arándanos que había lavado la noche anterior seguía intacto junto al fregadero. No me molesté en calentar nada,
simplemente tomé una cerveza y me hundí en el sillón reclinable. Por costumbre, abrí Instagram. Debería haberlo pensado mejor. Ahí estaba. Laurel. Envuelta en un suéter granate, con el pelo lo suficientemente rizado, de pie entre su hermana y su madre como si fueran miembros del reparto de un anuncio navideño perfecto. Sonrisas a juego, suéteres a juego, copas de vino alzadas como un brindis por todo aquello de lo que no formaba parte. Mis ojos se dirigieron al pie de foto sin poder contenerme. La familia lo es todo. Las palabras me impactaron más de lo debido. Como si estuviera leyendo el obituario de una vida que creía que aún me quedaba. Me acerqué. Miré cada cara. Mi asiento estaba vacío. Mi nombre no estaba marcado. Como si me hubieran borrado y nadie se hubiera dado cuenta. O peor aún, a nadie le hubiera importado. Me reí. Un sonido breve y amargo. No por humor, sino por incredulidad. Porque me había pasado el día arreglando casas de desconocidos mientras la mía se derrumbaba silenciosamente. Estaba sentado en esa silla, solo, con el resplandor de la pantalla del teléfono bañándome como la fría luz de la luna. Debería haberle escrito. Debería haber exigido respuestas. Pero en vez de eso, me quedé mirando la imagen y algo dentro de mí cambió. No fue rabia. No es tristeza. Solo una conciencia tranquila. Una claridad. Yo no era familia. No para ella. Ya no. Y quizá nunca lo había sido. Dejé el teléfono y me recosté en la silla, los muelles crujieron bajo mi peso. Miré la sala, todas las pequeñas cosas que habíamos construido juntos. Marcos de fotos, muestras de pintura, ese horrible búho de cerámica que Laurel había insistido en poner en la estantería. Ahora me parecían extraños, como piezas de museo de otra vida. Me sentí como una invitada en mi propia casa. La cerveza se me calentó en la mano. No la terminé. En cambio, fui al taller. Encendí la luz y me quedé entre las herramientas y los estantes. El olor a serrín y aceite me saludó como a un viejo amigo. Allí, yo era algo. Útil. Capaz. Necesario. Tomé una llave de tubo y la giré en mi mano, sintiendo su peso. Su propósito. Uno pensaría que después de 12 años en climatización, sería insensible a cualquier juicio. Clientes que me menospreciaban, vecinos que asumían que no había terminado la universidad. Pero esto era diferente. Esta era la mujer que amaba diciéndome que no era suficiente. No en voz alta. No con crueldad. Pero con distancia. Con exclusión. Con silencio. Y el silencio, empezaba a darme cuenta, podía ser la crueldad más estridente de todas. Dejé la llave inglesa con cuidado, volví adentro y me senté en ese silencio, dejándome envolver como una pregunta cuya respuesta no estaba segura de querer. La casa estaba demasiado silenciosa esa mañana. Ese silencio que te resuena bajo la piel y hace que hasta el tic-tac del reloj suene acusador. Me quedé en la sala mirando la caja sobre la repisa de la chimenea. Una pequeña caja rectangular, nada ostentosa, pero hecha de madera de cerezo y forrada con un suave fieltro negro. Dentro había herramientas grabadas que yo mismo había elegido. Una llave inglesa personalizada, un par de destornilladores de precisión y una cinta métrica grabada con las iniciales del padre de Laurel. Había gastado un poco más en el grabado en la tienda que Tarek me recomendó, y recuerdo haber pensado, ¿le gustará esto? Verá que he estado escuchando todos estos años. Ahora solo me quedo ahí sentado. Sin abrir. No reclamado. No deseado. Lo había planeado para la cena de Acción de Gracias, entre el puré de papas y las segundas porciones del relleno de masa madre de la mamá de Laurel. Incluso había practicado el momento mentalmente, transmitiéndoselo con una sonrisa discreta, como dicen los hombres que arreglan las cosas, te respeto, sin necesidad de usar esas mismas palabras. Pero en cambio, me quedé allí solo, con un regalo que de repente me pareció una broma. El sol de la mañana entraba por las persianas en franjas irregulares, cubriendo el polvo del marco. No me molesté en limpiarlo. ¿Qué sentido tenía? Empezaba a sentir que todo lo que había construido aquí estaba bajo revisión. Me serví una copa, aunque apenas era mediodía. Solo uno.
Bourbon. ¿Solo? La botella tintineó suavemente contra la encimera al servirla, el líquido ámbar reflejó la luz. Tomé un sorbo lento, dejando que el ardor se asentara en mi garganta, con la esperanza de que calmara el dolor en mi pecho. No estaba seguro de qué hora era cuando Tarek llamó a la puerta. No había mirado el móvil en toda la mañana. Cuando abrí la puerta, lo encontré allí con una bandeja envuelta en papel de aluminio en las manos, y esa mirada que pone cuando sabe que algo anda mal pero no sabe cómo preguntar. Relleno casero, dijo simplemente, ofreciéndolo como ofrenda de paz. Lo tomé, agradecida por tener algo que sostener. Gracias. Entró y miró a su alrededor. Como huele a nada. Olvidaste encender esas velitas de canela que le encantan a Laurel. Está con sus padres, dije con voz apagada. No fui. Tarek entrecerró los ojos, pero no fisgoneó. Solo asintió y me siguió a la cocina. Dejé la bandeja y le ofrecí algo de beber, pero lo rechazó con un gesto. ¿Estás bien?, preguntó. Me encogí de hombros. Cambio de planes. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. ¿No te invitó? Silencio. Esa respuesta le bastó. Volvió a asentir, más despacio esta vez, apretando un poco la mandíbula. ¿Por qué? Solté una breve carcajada, más aire que sonido. No quería que la avergonzara. Por mi trabajo. Los ojos de Tarek se oscurecieron. ¿De verdad dijo eso? Intentó embellecerlo, pero sí, a eso se reducía. Se quedó callado un rato, luego miró la caja en la repisa. ¿Eso era para su viejo? Maldita sea, murmuró. Luego, tras una pausa, ¿vas a dejar que se salga con la suya? Lo miré y por un momento, no supe qué responder. Una parte de mí quería enfurecerme, entrar furiosa en esa casa, tirar la caja sobre la mesa perfectamente puesta y gritar todo lo que me había tragado. ¿Pero otra parte de mí? Quizás la mayor parte simplemente estaba cansada. Cansada de ganarme un lugar en una mesa que yo misma había ayudado a pagar. Cansada de sentirme orgullosa en privado, pero criticada en público. No voy a luchar por un lugar en una mesa donde no me quieren, dije en voz baja. Eso no es orgullo. Es desesperación. Tarek asintió brevemente, con algo parecido a la aprobación en la mirada. Me dio una palmadita en el hombro y no dijo mucho más. Por eso confiaba en él. No intentó remendarlo con clichés ni imponerme consejos. Simplemente se quedó conmigo, en silencio, mientras transcurría el día. Después de que se fue, me senté en el sofá y revisé mi teléfono. Habían subido más fotos. La familia de Laurel sonriendo, brindando, riendo. Madeline estaba sentada junto a un hombre elegante con blazer. Supuse que era el nuevo novio, aquel por el que valía la pena pulir la mesa. Ni siquiera era una sombra en el fondo. Ni mención. Ni rastro. La familia lo es todo, decía un pie de foto. Ya no era solo una línea. Era un límite que me habían empujado a sobrepasar. Más tarde esa noche, recalenté un plato de relleno, el de Tarek, y me senté sola a la mesa. Sin centro de mesa. Sin vino. Solo yo y el zumbido del refrigerador. Comí despacio, no porque lo saboreara, sino porque comer me parecía un acto de rebeldía. Una tranquila. Pensé en el primer día de Acción de Gracias que pasé con la familia de Laurel. Su padre me dio una cerveza y hablamos de coches clásicos durante una hora. Su mamá me daba porciones extras a escondidas. En aquel entonces, yo era la novedad, el trabajador con manos callosas y grandes sueños. A Laurel le gustaba esa versión de mí, decía que la hacía sentir con los pies en la tierra. Pero los sueños no siempre se convierten en títulos. Y las manos que arreglan las cosas no encajan con las servilletas de lino ni con los maridajes de vino. Después de cenar, limpié el plato, lo sequé y lo puse en el escurridor. Luego volví a la repisa, cogí la caja y la abrí. Las herramientas brillaban bajo la luz de la lámpara. Seguían siendo hermosas. Seguían siendo útiles. Sigue siendo mío. Pensé en dejarlo en su puerta. Que el regalo hable por mí. Pero no.
Eso parecía demasiado como una pregunta, y ya no me interesaba pedir aprobación. En cambio, lo dejé donde estaba. Un símbolo. Un recordatorio silencioso. No de la invitación que no recibí, sino del hombre que seguía siendo, incluso cuando nadie me veía. Incluso cuando la mesa estaba vacía. Incluso cuando la salsa de arándanos nunca llegó al plato. 3 días después de Acción de Gracias, me encontré encajado entre un ventilador de techo a medio armar y el yeso del techo de un apartamento en el centro, sudando a través de mi uniforme a pesar del frío de noviembre. El trabajo no fue complicado, pero sí llevó mucho tiempo. Instalar el nuevo ventilador, recablear la caja de conexiones, comprobar la sincronización del control remoto y probar la configuración. Una petición habitual de un cliente que nunca estaba en casa durante el día, según el supervisor del edificio. Así que entré, caja de herramientas en mano, y me puse a trabajar en silencio. Hay una especie de paz que viene con la rutina. Mi mente seguía zumbando por todo lo que había sucedido. La caja aún sin abrir sobre la repisa, el silencio de Laurel, el peso creciente del rechazo que se apretaba cada noche contra mi pecho, pero allí arriba, en la escalera, mi mundo se reducía a tornillos y cables. No tenía que pensar en la imagen, ni en la vergüenza, ni en el fantasma de una mesa de Acción de Gracias en la que no era bienvenido. Solo tenía que terminar el maldito ventilador. La puerta principal se abrió con un crujido tras de mí. Al principio, pensé que era el administrador del edificio que venía a ver qué pasaba. No me giré. Seguí trabajando, el destornillador en mi mano chasqueando suavemente mientras apretaba la última cuchilla. Pero entonces lo oí. Su voz. Creo que esta es la que tiene la vista del horizonte. Madeleine. Me quedé paralizada. Solo por un segundo. No lo suficiente para ser obvio, solo lo suficiente para erizarme el vello de la nuca. Entonces se oyó otra voz. Más profundo. Seguro. Un tono que no había oído en años, pero que reconocí al instante. Sterling. Me giré lentamente, todavía encaramado en la escalera, con algunas partes latiendo de repente. No por miedo, sino por incredulidad. Allí estaba, más alto de lo que recordaba, quizá más delgado, con un encantor refinado que denotaba dinero y rendimiento. Abrigo a medida. Zapatos de cuero. Un reloj de oro asomaba bajo su manga. Estaba interpretando su papel, y lo hizo bien. Pero yo sabía la verdad bajo todo ese brillo. Bajé, limpiándome las manos con un trapo del bolsillo, y lo miré fijamente. Sterling. Estaba a punto de reír cuando dije su nombre. El sonido se cortó de golpe. Se giró hacia mí, como si alguien lo hubiera pillado espiando por una ventana. Madeleine parpadeó. ¿Se conocen? Lo vi entonces. Como su mano se deslizó apenas de su brazo. Como se giró completamente hacia mí, como si tal vez no quisiera perderse lo que estaba a punto de suceder. Sterling se recuperó rápidamente. Sonrió. Esa misma sonrisa untuosa que había visto tras la plancha de hojalata 5 años atrás. Sí, dijo con una risita despreocupada. Arreglaste la freidora, ¿verdad? No le devolví la sonrisa. También ayudé a presentar la denuncia después de que te pillaran robando dinero y acosando a 2 camareras. Madeleine abrió mucho los ojos. Sterling soltó una breve carcajada, una que claramente pretendía quitarle importancia a todo, como si fuera una broma del pasado. Vamos, hombre. Eso fue hace una eternidad. Éramos solo unos niños. Me acerqué, doblando el trapo en la mano como si me estuviera limpiando algo invisible de la palma. Tenías 28 años. Y no solo te despidieron, sino que te prohibieron la entrada a la mitad de los restaurantes de ese código postal. Lo sé porque estuve presente cuando el dueño hizo las llamadas. Miró a Madeleine y bajó la voz. No es como suena. Pero lo era. Y pude ver en su rostro que algo dentro de ella había cambiado. Igual que me había pasado a mí unos días antes cuando Laurel dijo que la había avergonzado. ¿Eres el nuevo novio?, pregunté, manteniendo un tono neutral. El emprendedor tecnológico se puso rígido. Ahora tengo una estrella. Borrón y cuenta nueva. La gente crece. Claro. Dije en voz baja.
Pero el carácter no se forja de la nada. Volví a mi caja de herramientas y la cerré. Me detuve en la puerta, pero no me giré. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó con voz insegura. ¿En la cena? ¿Por qué no nos lo dijiste? Casi me río. Porque no me habían invitado. Y luego me fui. De vuelta en la furgoneta. Me senté al volante un minuto entero antes de arrancar el motor. Me temblaban un poco las manos, no por miedo ni rabia, sino por la prisa de mantenerme firme. No había necesitado gritar ni exponer a nadie de forma dramática. Solo hechos. La verdad simple y contundente. Y en ese momento, supe que algo había cambiado de nuevo. Solo que esta vez, no estaba dentro de mí. Estaba en ellos. Me alejé con la ventanilla entreabierta, dejando que el viento me azotara la cara, dejando que el silencio entre los edificios me resonara en los oídos como una canción que hacía tiempo que no escuchaba. No estaba loco. No estaba amargado. Yo no era menos. Simplemente descubrí la verdad pronto y por fin dejé de fingir que no importaba. No dije ni una palabra el día que vi a Sterling en ese apartamento. Terminé el trabajo, empaqué mis herramientas y me fui sin mirar atrás. Pero mi silencio no era una rendición. Era algo más pesado, enroscado y expectante. De camino a casa, mi mente no dejaba de darle vueltas a ese momento, recordando la voz de Madeline mientras me preguntaba por qué no había dicho nada antes. Como si la respuesta no fuera obvia. Como si no hubiera estado sentada en una mesa de la que me habían excluido deliberadamente. Llegué a casa, apagué el teléfono y me senté en el sofá sin quitarme las botas. La casa estaba oscura y silenciosa, un silencio que casi te reta a romperlo. Afuera, el viento silbaba contra las canaletas, y a lo lejos, la alarma de un coche sonó y luego se detuvo. Dentro de mí, algo zumbaba, como el zumbido sordo de una máquina calentándose. Y lo supe. Sabía que callarme solo protegería a una persona. Sterling. Y no valía la pena. No se trataba de venganza. No se trataba de obligar a Laurel a tragarse sus palabras ni de demostrarle nada a la familia que me había desechado como si fuera una servilleta que no combinaba con su mesa navideña. Se trataba de Madeline. Era joven, un poco ingenua quizá, pero no cruel. Y ella no merecía las consecuencias de sus mentiras. Entré en la pequeña oficina en la parte trasera de la casa, lo que solía ser una habitación de invitados hasta que Laurel la convirtió en su espacio de manualidades y luego la abandonó. Los cajones del escritorio todavía se atascaban a veces al tirar con demasiada fuerza. Me arrodillé, abrí el cajón inferior y busqué entre una pila de documentos de garantía y manuales de conductos. Allí estaba. La vieja carpeta Manila. Un poco deformado por el tiempo y la presión del olvido. Pero no lo había tirado. Una parte de mí debía saber que lo necesitaría. Dejé la carpeta sobre el escritorio y la abrí lentamente, como quien abre una herida para comprobar si aún duele. Estaba la declaración de Carla, la camarera que renunció después de que Sterling la siguiera a casa. Estaba el informe del incidente de Theo, el gerente de la plancha de hojalata en aquel momento. Su letra era nítida y enfadada, aún legible a pesar de las manchas de grasa y la tinta descolorida. Y luego estaba mi propia nota, el testimonio que di cuando les ayudé a presentar el informe a la oficina comercial local. En aquel entonces, pensé que marcaría la diferencia. Que tal vez Sterling enfrentaría consecuencias reales. Pero los depredadores tienen una forma de escabullirse. Sobre todo los encantadores. Los que se visten mejor de lo que se portan. Reuní los documentos, los copié con cuidado en la impresora y los sellé en un sobre nuevo. Sin remitente. Sin notas. Solo datos. Y luego lo envié. Dirigido a los padres de Laurel, nombre y apellido. No para avergonzarlos. Para informarles. Porque si iban a elegir a las parejas de su hija basándose en el pedigrí, necesitaban saber a quién estaban invitando realmente a la familia. Pasaron 2 días. Laurel no llamó. Madeline no escribió. Pero el silencio había cambiado. Ya no era pesado. Era una anticipación, tan intensa como un cable a punto de romperse. Fui a trabajar como siempre. Revisé la calefacción. Limpié los sistemas de ventilación.
Una clienta tuvo a su bebé llorando todo el tiempo que le cambiaba el termostato, y ni siquiera eso me inquietó. Ahora tenía las manos firmes. Como si recordaran a quién pertenecían. Esa noche, me serví una copa y vi cómo la luz de la farola de afuera se extendía por la pared de la sala. Pensé en cuántas noches había estado sentado en ese mismo sitio, preguntándome si estaba haciendo lo suficiente. Si fuera suficiente. ¿Pero ahora? Ahora solo esperaba. Las consecuencias llegaron silenciosamente. Lo oí por primera vez por Tarek, que apareció sin avisar el sábado por la mañana con una bandeja de café y una mirada interrogativa. ¿Sabes de ese tipo con el que sale Madeline?, preguntó, dejando las tazas como un croupier extendiendo la mano. Arqueé una ceja. No. ¿Y el qué? Digamos que tu nombre surgió en un brunch muy incómodo. Me reí. ¿Abrieron el sobre? Ah, sí, lo abrieron. Y, al parecer, Sterling sufrió una crisis nerviosa intentando justificarlo todo. Afirmó que le tenías jurada. Dije que estabas amargado. ¿Lo estaba? Tarek sonrió. ¿Importa? No mentías. No. No lo era. Y eso era lo que más importaba. En un mundo donde todos luchaban por aparentar ser correctos, yo había elegido tener razón. Silenciosamente. Limpiamente. Sin gritar. Más tarde esa noche, me quedé pensando en eso y me serví otra copa. Solo una. No estaba celebrando. No me estaba regodeando. Pero por primera vez en semanas, no sentía que se me partiera el pecho. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Lo hice porque la verdad importa, incluso cuando es incómoda. Incluso cuando incomoda a la gente. Sobre todo entonces. Imaginé la escena en su casa cuando abrieron el sobre. La madre de Laurel jadeaba, su padre se sonrojaba, Madeline leía cada hoja como si su corazón latiera a la vez. Imaginé a Sterling paseándose, intentando reescribir su pasado con mentiras bien engrasadas. Pero las mentiras pierden su poder ante la presencia de pruebas. Miré la caja que seguía sobre la repisa de la chimenea. Todavía sin abrir. Todavía esperando. Pero no lo era. La verdad había sido descorchada. Y ahora, se derramaba por todas partes. Era una tranquila mañana de domingo, de esas que solían significar panqueques y café con Laurel, antes de que todo lo que éramos se redujera al silencio y a las invitaciones selectivas. Acababa de terminar mi segunda taza de café solo y estaba hojeando un catálogo de reparaciones que no necesitaba cuando lo oí. El golpe. No fue suave. No fue vacilante. No, este golpe tuvo fuerza. Ritmo. ¿Iré? Me levanté lentamente, con la taza de café todavía en la mano, y crucé la sala hacia la puerta, presintiendo ya lo que encontraría al otro lado. Algo en el aire había cambiado toda la semana. La calma antes de una tormenta que sabías que se avecinaba porque tú mismo habías encendido la mecha. Y ahora había llegado. Justo a tiempo. Abrí la puerta. Ahí estaban. Laurel. Con los brazos cruzados, el rostro tenso. Madeline, con las mejillas enrojecidas, lágrimas que le quemaban las comisuras de los ojos. Y detrás de ellos, los padres de Laurel. Su madre sostenía el sobre con dedos temblorosos como si fuera radiactivo. Su padre, rígido y silencioso, con el rostro indescifrable, pero la mandíbula apretada con tanta fuerza que podría partir un ladrillo. Sterling no estaba con ellos. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Madeline fue la primera en hablar. ¿Enviaste esto?, preguntó, levantando el sobre como si lo acusara. No respondí de inmediato. Solo la miré con atención. Tenía el maquillaje corrido como si hubiera llorado toda la noche. Su postura oscilaba entre la confrontación y el colapso. No estaba furiosa. No realmente. Estaba destrozada. Y una parte de mí la anhelaba. Pero el resto de mi ser permaneció inmóvil. La madre de Laurel dio un paso al frente, con la voz más suave. Por favor, dinos la verdad. Asentí lentamente. Sí, dije. Lo envié.
A Madeline le tembló el labio. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué intentaste arruinar? No arruiné nada, dije, retrocediendo y abriendo la puerta. Solo te dije lo que nadie más diría. Laurel me miraba fijamente, con la boca entreabierta, como si no hubiera esperado que estuviera tan tranquilo. O quizá pensó que la culpa me haría derrumbar. Pero ya no me avergonzaba decir la verdad. Entraron en la sala uno a uno, con vacilación, como si entraran en la escena de un crimen. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé en ella, con los brazos cruzados. El padre de Laurel por fin habló. No tenías derecho. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Sin derecho a qué? ¿Compartir declaraciones verificadas? ¿Compartir documentación de con quién estaba a punto de casarse tu hija? ¿Al hombre que defendiste mientras me llamabas vergüenza? Parpadeó, sorprendido. A Madeline se le quebró la voz. Ni siquiera me hablaste. No me hablaste, dije, más brusco de lo que pretendía. Estaban demasiado ocupados puliéndolo como si fuera un trofeo. Ninguno de ustedes quería saber nada de mí a menos que tuviera una llave inglesa en la mano o una chequera en la mano. Laurel dio un paso al frente. Nos humillaste. Eso me detuvo en seco. Respiré hondo, lenta y deliberadamente. Entonces caminé hacia ella, mirándola a los ojos. No, Laurel. Me humillaste. Cuando me dijiste que no viniera a cenar por mi trabajo. Cuando decidiste que mi presencia avergonzaría a tu familia. Ella se estremeció, y por una vez, no tuvo respuesta. Me quedé sola en esta casa el día de Acción de Gracias, continué. Con un regalo en caja que gasté tiempo y dinero para tu padre. Y tú estabas ahí publicando fotos con subtítulos como que la familia lo es todo. Bueno, te lo recuerdo, dejaste fuera a una parte de esa familia. La que habría protegido a tu hermana antes de que llegara tan lejos. Madeline se hundió en el sillón, con las manos temblorosas en el regazo. Creí que me amaba, susurró. Suavicé el tono. Creo que fingió. Es bueno en eso. Pero no eres la primera persona a la que ha usado, y no habrías sido la última. Al menos ahora tienes la oportunidad de elegir algo mejor. Su madre volvió a mirar el sobre. ¿Todo esto es cierto? Asentí. Nada de lo que dice es exagerado. Estuve allí. Vi lo que hizo. Ayudé a presentar la denuncia porque nadie más lo haría. La habitación estaba en silencio. Ese tipo de quietud que se siente después de un terremoto, cuando todo sigue en pie, pero se mueve, agrietado en los cimientos. Laurel cruzó los brazos con fuerza. Aún así, deberías haber hablado conmigo primero. Negué con la cabeza. Me dejaste claro que ya no tenía voz en esta familia. Decidiste que la persona que se gana la vida con overoles no debía estar en tu mesa. Así que dejé de tocar. El padre de Laurel por fin se sentó en el borde del sofá, suspirando como si el peso de la revelación finalmente le hubiera caído encima. Estaba usando el nombre de Madeline, dijo, casi para sí mismo, en empresas falsas. Ella firmó algunos documentos. La exposición legal podría ser grave. Observé cómo la tensión se reflejaba en sus rostros. Arrepentimiento. Confusión. Culpa. Un cóctel que yo mismo había bebido demasiadas veces. Pero no me regodeé. No dije que te lo dije. Me quedé allí quieto y dejé que la verdad se asentara como el polvo después de una demolición. Laurel se volvió hacia mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no dejarlo así? Me acerqué a la repisa y recogí la caja, aún sin abrir, aún impecable. Iba a dárselo a tu padre, dije, porque pensé que tal vez después de todos estos años me veía. No el trabajo. No la ropa. Yo. La abrí y se la tendí a su padre, quien la miró con una mirada contradictoria. No te pido las gracias. Solo te muestro lo que tenía planeado antes de convertirme en un estorbo para tu foto familiar. No se llevó la caja. En cambio, levantó la vista y dijo, debería haberlo pensado mejor. Cerré la tapa. Madeline se levantó lentamente. Tengo que irme, dijo en voz baja. Necesito pensar. Nadie la detuvo.
Se fue sin decir palabra, la puerta principal se cerró suavemente tras ella. Los padres de Laurel la siguieron, intercambiando solo breves asentimientos. Su madre me dirigió una breve mirada, casi de disculpa. Su padre no dijo nada. Solo una mirada que no supe identificar, en parte orgullo, en parte vergüenza, en parte algo más que no estaba listo para admitir. Eso dejó solo a Laurel en mí. De alguna manera, parecía más pequeña. No físicamente, sino en presencia. Incertidumbre. Intentaba protegernos, dijo en voz baja. No, respondí. Intentabas proteger tu imagen. Simplemente no creías que valiera la pena enorgullecerme. Apartó la mirada y, por primera vez desde Acción de Gracias, sentí que algo se liberaba en mi interior. No era rabia ni tristeza. Era alivio. Había dicho mi verdad. Y ya no le quedaba nada que pudiera reprimirme. No esperaba volver a ver a Madeleine tan pronto, pero 3 días después estaba en mi porche, abrigada con el abrigo y con los ojos hundidos como si no hubieran descansado en días. Esta vez no llamó. Se quedó allí parada después de tocar el timbre una vez, con la misma actitud que quien ha pasado por un incendio y no está seguro de si ha sobrevivido. Abrí la puerta y me hice a un lado sin decir palabra, y ella entró como si no recordara cómo. Se sentó en el sofá, todavía con el abrigo puesto, aferrada a su teléfono como si fuera lo único que la conectaba con el momento. No le pregunté si quería té. Simplemente le preparé uno de manzanilla con 2 cucharadas de azúcar, porque me acordé y le puse la taza delante. No lo tocó enseguida. El silencio se prolongó entre nosotros hasta que finalmente, dijo, él vació mi cuenta. Su voz era tan suave que apenas la percibí, pero la oí, y fue más dolorosa de lo que esperaba. Me senté frente a ella y esperé. Le di acceso porque, bueno, estábamos planeando cosas, hablando de mudarnos juntos, de empezar algo real. Dijo que sería más fácil si uniéramos cuentas por un tiempo, solo a corto plazo. No dije ni una palabra. La dejé continuar. Necesitaba vaciarlo todo antes de que el peso la aplastara. Anoche lo transfirió todo, incluso parte del dinero que había ahorrado de mis trabajos de tutoría en la universidad. Mis pocos ahorros. Se acabó todo, y el banco dice que no puedo reclamarlo porque, técnicamente. Le di permiso. Entonces ella me miró, y sus ojos, enrojecidos e hinchados, habían perdido el brillo de antes. Ahora estaban pesados. Un poco mayor. Un poco más sabio. Estaba tan segura de saber quién era, susurró. Era inteligente. Encantador. El tipo de persona que nunca necesitaba levantar la voz para ganar una discusión. Pensé que era pulido. Esa palabra otra vez. Pulido. Me cayó como una bofetada, igual que cuando Laurel la usó para justificar mi exclusión. Pulida, como si alguien con los zapatos y el vocabulario adecuados pudiera pulir su carácter. Me incliné hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. La imagen no significa carácter. Yo también lo aprendí a las malas. Soltó una risa triste, con la respiración entrecortada a mitad de la canción. Ignoré los detalles. La forma en que hablaba con los camareros. La forma en que se burlaba de la gente que trabajaba en los call center. Una vez me dijo que se puede saber todo de alguien por lo que viste para ir a trabajar. Pensé que solo estaba bromeando. No era así, le dije con dulzura. Te estaba diciendo exactamente quién era. Miró el té, finalmente lo tomó y lo ahuecó con ambas manos como si necesitara el calor. ¿Por qué no dijiste nada antes? No estaba invitada, dije en voz baja. Y pensé que aunque hubiera dicho algo, nadie me habría creído. O peor aún, pensarían que estaba celosa. Amargada. Pero guardaste esos informes. Lo recordabas todo. Asentí. No pude olvidarlo. No por lo que me hizo, sino por lo que les hizo a otros. Y sabía que alguien más saldría lastimado tarde o temprano. Madeleine se secó los ojos con la manga. Debía haberlo imaginado. Todos lo elogiaban. Incluso mamá y papá. Dijeron que era un gran partido y justo lo que nuestra familia necesitaba. Me hizo sentir que por fin estaba haciendo algo bien. Lo dejé reposar un momento,
porque no se trataba solo de Sterling. Se trataba de las expectativas tácitas que se habían incorporado a las cenas familiares durante años. El afán por las apariencias. La necesidad de impresionar, no de ser real. Yo mismo la sentía cada vez que Laurel me apretaba demasiado la corbata o me corregía la pronunciación antes de entrar en casa de sus padres. No estabas haciendo nada malo, dije con cautela. Estabas haciendo lo que creías que era el amor. Y no eres la primera persona a la que engañan un traje limpio y una buena sonrisa. Madeline miró el té con los labios apretados y luego susurró, él me propuso matrimonio. Esa noche, después de cenar, dijo que había comprado un anillo. Que quería llevarme a París en primavera. ¿Y tú dijiste? Le dije que necesitaba pensar. No le gustó. Se quedó en silencio. Luego hizo frío. Luego, se fue. La traición en su voz no se debía solo al dinero ni a las mentiras. Se debía a que había confundido el control con el amor y el encanto con el carácter. Y esa comprensión fue lo que más le dolió. Metí la mano detrás de mí y saqué la caja de la repisa, la que contenía las herramientas grabadas que nunca pude darle a su padre. La puse sobre la mesa, sin abrirla, simplemente la dejé ahí. Le dije que se la iba a dar a tu papá en acción de gracias. Pero supongo que el día se salió un poco del guión. Sonrió débilmente. Sí, solo un poco. Abrí la tapa lentamente. Ella se inclinó hacia adelante, recorriendo con la mirada cada objeto. La llave inglesa, los destornilladores, la cinta métrica grabada con las iniciales del señor Barrow. Esto, dije, era un recordatorio de que quienes construyen y reparan cosas con sus manos tienen valor. Aunque no lleven traje. Aunque sus nombres no aparezcan en el horóscopo. Madeleine me miró con un destello en sus ojos. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Sobre cómo su familia ve a la gente como tú. No respondí de inmediato. No tenía por qué. Ella ya lo sabía. Lo siento, dijo tras una larga pausa. Por no invitarte. Por dejar que te hicieran sentir insignificante. Tomé un sorbo de mi café y asentí levemente. No te corresponde disculparte. Pero te lo agradezco de todos modos. Terminó su té en silencio, y por un rato, nos quedamos sentados, dos personas que habían sido destrozadas por heridas distintas, pero que encontraron algo honesto después. Tal vez no una reparación. Pero sí comprensión. Antes de irse, Madeleine se levantó y se giró hacia mí en la puerta. No sé qué pasa después, dijo ella. No tienes que hacerlo, respondí. Solo asegúrate de que sea real. Ella asintió. Me dio un abrazo rápido y fuerte, y luego desapareció en la suave tarde gris. Me quedé en la puerta un momento más, observando la calle vacía, escuchando el viento entre los árboles. La casa detrás de mí seguía en silencio, pero no me sentía sola. Me pareció sincero. Y eso, finalmente, fue suficiente. Laurel regresó 2 noches después. Esta vez no con un golpe, sino con el suave giro de la llave, y la cerradura seguía siendo suya, supongo, aunque aún no había decidido qué hacer. Oí que se abría la puerta desde la cocina. La misma puerta por la que había salido semanas atrás con solo una frivolidad, solo una cena y un encogimiento de hombros que resonó más fuerte que cualquier grito. No me giré. Estaba en el fregadero, enjuagando los últimos platos, con el agua caliente corriendo y el vapor arremolinándose frente a mi cara. Había vuelto a cocinar para mí esa noche, bistec, papas asadas y un poco de ensalada. Sin compañía. Sin pretensiones. Solo yo. El tipo de comida que prepara un hombre cuando está cansado de fingir que su valor depende de la agenda de alguien más. Sus tacones resonaron en la madera, lentos, inseguros. Se quedó detrás de mí un momento y luego habló. ¿Cocinaste? No respondí. Se acercó. Huele bien. Cerré el grifo, me sequé las manos despacio y me di la vuelta. Parecía cansada. No estaba sucia ni despeinada, Laurel nunca se lo permitía. Había desaparecido de la repisa. La reemplacé con una pequeña cita enmarcada que me gustó. Sé quién arregla, no quien huye. No había planeado el simbolismo. Simplemente me pareció apropiado. Necesito hablar contigo,
dijo finalmente. Saqué una silla el sábado, así que hablamos. Ella estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, y por un instante pude ver cómo las paredes volvían a levantarse, la inclinación defensiva de su barbilla, el entrecerrar los ojos. Pero entonces algo cambió. Dejó caer los hombros. Y se sentó también. Cometí un error, dijo. No respondí. Pensé que nos estaba protegiendo, continuó. Pensé que si todo salía bien, si a mis padres les gustaba Sterling, si Madeline era feliz, de alguna manera nos beneficiaría a todos. Eso es lo que les importa, las impresiones, las primeras miradas, la imagen. Arqueé una ceja. ¿Y dónde encajaba yo en esa imagen? Bajó la vista hacia sus manos. No pensé que lo entenderías. ¿Quieres decir que no estaría de acuerdo? Su silencio lo confirmó. Dije que decidiste que no encajaba. Que mi trabajo, mi ropa, mi vida, todo lo que habíamos construido juntos, no era lo suficientemente elegante para una cena. Lo dijiste como si no fuera gran cosa. Solo una cena. Como si no fuera a dejar huella. Me miró de verdad. No sabía cuánto te dolería. No, dije, no te importaba cuánto me dolería. Eso acertó. Su rostro se ensombreció, y por primera vez en años, no parecía la mujer que siempre tenía una réplica esperando. Parecía alguien que sopesaba el precio de sus decisiones. No solo te avergonzaba de mí, añadí. Te avergonzaste. Y ni siquiera intentaste ocultarlo. Simplemente lo disimulaste con palabras suaves y esperabas que lo entendiera. Tenía miedo, dijo en voz baja. ¿De qué? ¿De qué hablara demasiado alto durante la cena? ¿De qué mencionara que había cambiado un calentador de agua la semana pasada en lugar de cerrar el trato de una startup? No, dijo, negando con la cabeza. Tenía miedo de que, tal vez, empezara a creer lo que decían de ti. Que no eras lo suficientemente bueno. Parpadeé. Eso me impactó de otra manera. Eso no fue un rasguño superficial. Fue una confesión hasta la médula. ¿Y ahora? Pregunté, ¿qué crees ahora? Me miró fijamente, con los ojos brillantes. Creo que me equivoqué. Creo que dejé que sus voces ahogaran la única que importaba. Me recosté en la silla. No hablé. La dejé con eso. Vi a Madeline ayer, dijo. Todavía tiembla por todo. Dijo que eras amable. Dijo que no te regodeabas. No me interesaba la venganza, dije en voz baja. Solo la verdad. Ella asintió. Y lo manejaste mejor de lo que ninguno de nosotros merecía. Ahí estaba, un suave toque de admiración, teñido de culpa. De esas que llegan demasiado tarde. Metió la mano en su bolso, sacó un sobre pequeño y lo deslizó por la mesa. No lo toqué. ¿Qué es? Una nota, dijo. De mi padre. Quería que te lo diera. Levanté una ceja. ¿Puede dármelo él mismo? Está avergonzado. Asentí lentamente. Ahora sabe cómo se siente. Ella no discutió. Golpeé el sobre con el dedo, pero no lo abrí. En cambio, la miré. ¿Qué quieres, Laurel? No habló de inmediato. Sus labios temblaron, como si no estuviera segura de cuánta verdad pudiera decir. Nos quiero, dijo al fin. Quiero intentarlo de nuevo. Quiero arreglar esto. Solté un suspiro. Ni un suspiro. Ni rabia. Solo una respiración larga y cansada desde lo más profundo de mí. Ya pasó el día de Acción de Gracias, dije. Y con él mi paciencia. Sus ojos brillaron. ¿Dices que no? Digo que te fuiste, dije. Te fuiste sin mirar atrás. Me dijiste, con cada palabra no dicha, que no merecía un lugar en tu mesa. Ahora quieres volver y sentarte a mi lado. Se me saltaron las lágrimas, y por un instante, vi a la Laurel que conocí, la que se reía de mis chistes de caja de herramientas, la que trazaba las líneas de mis manos callosas y decía que eran hermosas porque sujetaban las cosas. Esa versión de ella ya no estaba. O tal vez estaba demasiado sepultada bajo años de querer impresionar a personas que nunca se ganaron el derecho
A ser impresionadas. Te extraño, susurró. Extraño la versión de ti que me veía, respondí. La habitación estaba tan silenciosa que solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el leve zumbido del refrigerador. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el suelo. Me voy, dijo. Asentí. Deberías. Se quedó allí un instante. ¿Crees que hay vuelta atrás? No respondí de inmediato. Me puse de pie, caminé hacia la puerta y se la abrí. Quizás, dije, mirándola a los ojos. Pero no mientras sigas intentando ser la versión refinada de alguien más. Bajó la mirada, tragó saliva y salió. Cerré la puerta tras ella. No con firmeza, sino con claridad. Esa noche, me senté solo en el sofá. No solo. Hay una diferencia. Uno está vacío. El otro está lleno de tu propia compañía, de tu propia paz. Abrí el sobre de su padre. Era corto. Tenías razón. Ahora lo veo. Antes no lo veía y me arrepiento. Gracias por proteger a mi hija cuando debía haberlo hecho. Ninguna disculpa. Pero fue la primera sinceridad real que recibí de ese hombre. Dejé la nota junto a la caja de herramientas en la repisa. Luego me preparé otro plato de comida. Porque seguía aquí. De pie. Todavía completo. Y finalmente, no necesitaba el asiento de nadie en ninguna mesa para demostrarlo. Lo curioso de la verdad. No siempre explota. A veces se filtra, lenta y certeramente, como el agua abriéndose paso a través de unos cimientos agrietados. Silencioso. Innegable. Eso fue lo que empezó a pasar después de que Laurel salió de mi casa con lágrimas en los ojos y un montón de arrepentimiento. No la perseguí. No la llamé. Y tampoco esperé a que volviera. Seguí viviendo. Llegando puntual a los trabajos. Arreglando bombas de calor. Limpiando el óxido de los conductos. Y algo extraño empezó a pasar. La gente se dio cuenta. No fue ruidoso. No fue dramático. Pero se corrió la voz. No fueron chismes exactamente, sino más bien una onda expansiva. El tipo de reconocimiento silencioso que se extiende por una comunidad cuando algo real sucede. Cuando alguien que siempre ha estado en segundo plano de repente aparece. La señora Ortega, la mujer con la bata floreada y el radiador que gotea, me hizo pasar a su cocina con una calidez diferente. Me enteré de lo que hiciste, dijo, sirviéndome una taza de té como si fuera su sobrino y no solo el técnico de climatización. Madeleine es tu cuñada, ¿verdad? Lo era, dije con dulzura. Quizá todavía lo sea. Es complicado. Ella asintió. Aún así, la mayoría se habría quedado callada. Pero tú hiciste lo correcto. Eso importa. El cumplido me resonó en algún lugar extraño. Como una pieza de rompecabezas que encaja en su lugar. No me había dado cuenta hasta ese momento de cuánto tiempo llevaba deseando que alguien me dijera, lo hiciste bien. No por dinero. No por presumir. Simplemente bien. Más tarde esa semana, Tarek me contó durante el almuerzo que los padres de Laurel les habían contado discretamente a algunos amigos lo sucedido. No de forma escandalosa, sino más bien como un intento de recuperar la dignidad. Pero, independientemente de cómo lo presentaran, una cosa estaba clara. La vergüenza de los obreros había salvado a su familia de ser destrozada legal y financieramente por un estafador. Y lo había hecho sin sudar la gota gorda ni pedir aplausos. Ya no podían ignorarme. Y eso, creo, fue lo que más les dolió. Una tarde, estaba reparando un sistema de calefacción en una oficina boutique cerca del centro cuando entró el señor Barrow. Casi no lo reconocí. Parecía más delgado, menos seguro de sí mismo. No había acudido a una cita. Solo estaba de pie cerca de la puerta, con el sombrero en la mano, observándome mientras apretaba una válvula. Tienes pulso firme, dijo tras un largo silencio. No levanté la vista. 12 años de práctica. Él asintió y se acercó un poco más. Solía pensar que este tipo de trabajo era temporal. Algo que hacías hasta que descubrías para qué estabas destinado. Hice una pausa, me enderecé y me limpié las manos en un escurridor.
y entonces, me miró a los ojos. Ahora creo que los hombres que hacen este tipo de trabajo son los únicos que mantienen el mundo en pie. No hubo una gran disculpa. Ningún discurso. ¿Pero esa frase? Eso fue suficiente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño sobre blanco. Solo una cosita. No era dinero, añadió rápidamente, casi avergonzado. Solo una carta. De Teresa y mía. Dudé, pero la tomé. Lo guardé en mi bolsillo trasero sin mirarlo. Aún no estaba listo. Necesitaba mantener los pies en la tierra. Necesitaba terminar el trabajo. Debería haber dicho algo antes, murmuró. Lo hiciste, dije. Pero no con palabras. Me dedicó una pequeña sonrisa forzada. Este año celebraremos la Nochebuena. Si quieres sentarte. Ya tengo planes, respondí. Él asintió de nuevo, esta vez más despacio. Me lo imaginé. Aún así, siempre eres bienvenido. ¿Esté Laurel allí o no? No respondí. Acababa de regresar al trabajo, el siseo de la válvula era el único sonido en la habitación. Esa noche, de vuelta en casa, abrí el sobre. Era una carta corta. 2 párrafos. Sin palabras floridas. Sin excusas. Justo el tipo de reconocimiento silencioso que dice, ya nos vemos. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el mismo cajón que los informes sobre Sterling. No es para presumir. Para recordar. Porque la memoria importa. A la mañana siguiente, abrí la puerta de mi casa y encontré una lata pequeña en el porche. Galletas de azúcar. Reconocí la letra de la nota adjunta, la madre de Laurel. Para el hombre que salvó algo más que unas vacaciones. Gracias. Fue un gesto amable. Y tal vez, en otra vida, los habría comido con una pequeña sonrisa y un destello de esperanza. En cambio, se las llevé a la señora Webb, que vivía al lado. Le encantaban las galletas. Y aún así, sin ningún motivo, preguntaba por mi bienestar. Luego llegaron las llamadas. No de Laurel. De gente que no esperaba. Un hombre llamado Greg, cuya caldera reparé el invierno pasado. Dijo que había oído hablar de lo que hice por Madeline y me preguntó si consideraría ser consultor para una iniciativa de inspección de seguridad que estaba organizando para viviendas de bajos ingresos en la zona. Gente como tú, dijo. Confían en ti. Te presentas. Haces las cosas bien. Dije que sí. Entonces, una mujer llamada Sasa, prima de Tarek, me contactó para escribir un artículo breve sobre los comerciantes locales que han tenido un impacto positivo en la comunidad. Trabajaba como freelance para una revista regional. No saldrá en portada ni nada, rió. Pero la gente debería saber de ti. Rechacé la entrevista. No necesitaba ser el centro de atención. Pero le di las gracias. De verdad. Y a pesar de todo esto, algo seguía creciendo en mi pecho. No era orgullo. No era ego. Solo paz. Una paz serena y sólida que provenía de no disculparme más por el tipo de hombre que era. De no encogerme para encajar en la idea de éxito de otros. Laurel no volvió a extender la mano. Tal vez presentía que la puerta se había cerrado. Tal vez esperaba las palabras adecuadas y nunca las encontró. No lo sabía. No revisé sus redes sociales. No pregunté por ahí. Porque había dejado de necesitar su validación. En cambio, pasaba las tardes con gente que me veía con claridad. Tarek y su esposa, Rina, me invitaban a cenar y siempre terminaban con risas y sobras. La señora Webb, quien me hizo prometerle que le arreglaría las luces de Navidad a cambio de pan de jengibre casero. Madeleine, quien me envió una tarjeta con un mensaje sencillo. Todavía estoy sanando. Aún así, estoy agradecida. Gracias. Llenaron el espacio que Laurel solía ocupar. Sin dramatismo. Con sinceridad. Con presencia. Un día, entré en la ferretería y escuché a 2 hombres en la caja hablando del tipo que desenmascaró al estafador. Uno de ellos dijo que ni siquiera armó un escándalo. Solo envió un sobre. ¿Qué clase?
No dije nada. No interrumpí. Acabo de pagar mis tornillos y me fui. Pero al subir a la camioneta, me vi reflejado en el retrovisor. Y por primera vez en meses, no vi al hombre que no estaba en la lista de invitados. Vi al hombre del que ahora hablaban en susurros con respeto. De la vergüenza a la envidia. No porque yo hubiera cambiado. Pero porque finalmente dejé de disculparme por quien era. Y el mundo cambió su perspectiva. No me senté a la mesa del túmulo esa Navidad. No porque no me invitaran. Sí que me invitaron. De hecho, el padre de Laurel me llamó personalmente 3 días antes y me hizo una invitación cortés, casi formal. Tendremos tu asiento listo, dijo, como si el gesto borrara todo lo anterior. Le di las gracias con calma y decliné la oferta. No por despecho. Solo claridad. Porque esta vez, no estaba rogando por un asiento. Estaba construyendo mi propia mesa. La mañana de Nochebuena, me desperté temprano con el sonido de la lluvia helada golpeando las ventanas. Todo el barrio estaba en silencio, cubierto por una fina capa blanca. Preparé mi café, unté mantequilla en 2 tostadas y me senté a la mesa de la cocina que yo misma había restaurado durante el verano. Roble liso. Trabajo honesto. Se había convertido en mi lugar favorito de la casa, no por lo que había sobre él, sino por lo que representaba. Paciencia, destreza y la paz que se gana, no con esfuerzo. Al mediodía, el asado se cocinaba lentamente en el horno. El aroma a romero, ajo y algo ligeramente dulce, quizá clavo de olor del glaseado, envolvió la casa como un halcón de bienvenida. La mesa ya estaba puesta. Nada del otro mundo. Simplemente limpia, ordenada, con servilletas dobladas a mano y una selección de platos que había ido recogiendo a lo largo de los años. Cada una ligeramente diferente. Pero juntas, creaban una mesa que parecía real. Habitada, como la gente que se sentaba a su alrededor. Terik llegó primero, con 2 botellas de vino tinto y una cálida sonrisa. Rayos, dijo, absorbiendo los olores y el resplandor de la chimenea. Debería haberme puesto corbata. Llevas corbata y te mando a casa. Bromeé. Él se rió y me envolvió en uno de esos abrazos que dan los hombres al verse sobrevivir a las tormentas. Rina llegó después, cargando un pastel de nueces y un recipiente con arroz pilaf. ¿Lo cocinaste todo?, preguntó, mirando a su alrededor. Asentí. Pensé que ya era hora. Huele a revista aquí, dijo sonriendo mientras colocaba su plato junto a los demás. Madeleine llegó última. Se veía diferente, más fuerte. Su voz aún tenía un tono suave, pero sus pasos ya no vacilaban. Llevaba una pequeña caja de regalo, que colocó cerca de la repisa de la chimenea, justo debajo de la caja de herramientas, aún intacta, que había dejado allí desde Acción de Gracias. No lo envolví, dijo, encogiéndose de hombros. Pensé que lo entenderías. Sí, lo entiendo, respondí. La cena no fue tranquila, pero tampoco ruidosa. Era ese momento ideal donde las historias se desarrollaban sin presión y la risa fluía con facilidad. Terik contó una anécdota ridícula sobre la vez que se quedó atrapado en un sótano por insistir en arreglar un respiradero sin camisa en verano. Rina puso los ojos en blanco y añadió que él la había obligado a llevarlo a casa envuelto en aislante. Madeleine compartió un recuerdo de su perro de pequeños, de cómo robaba calcetines y de cómo Sterling una vez lo regañó por ello como si fuera una persona. Todos nos reímos, pero vi el brillo en sus ojos. Los buenos recuerdos aún vivían en ella, pero ahora eran suyos. No suyos para envenenarlos. Serví el asado yo mismo. Lo trinché allí mismo, en la mesa, con el juego de cuchillos que Laurel me había regalado una vez cuando le regaló algo a Mint. Cada rebanada recibía murmullos de aprobación y gestos de aprecio. No porque necesitara elogios, sino porque finalmente me lo creí cuando dijeron, esto está bueno. No había plano de asientos. Sin pretensiones. Terik se sentó junto a Madeleine. Rina estaba frente a mí. Las velas proyectaban una luz tenue sobre platos desiguales, y nadie preguntó a qué se dedicaba nadie. Nos preguntamos cómo dormíamos. Lo que nos hacía reír últimamente. Si alguien había probado la panadería de la esquina. Después del postre, nos quedamos un rato en la mesa.
El tipo de demora que significa que nadie quiere irse a casa todavía. Rina se apoyó en el hombro de Terik, llena y feliz. Madeline se levantó y empezó a recoger los platos, y yo me acerqué para ayudar, pero me detuvo. Siéntate, dijo. Tú cocinaste. Déjanos hacer esto. La observé a ella y a Rina recoger la mesa mientras Terik descorchaba la segunda botella de vino. Entonces lo comprendí. Así era como se suponía que debía sentirse. Sin presión. Sin obligación. Solo presencia. Una familia elegida, no de sangre. Construida no con invitaciones ni suéteres iguales, sino con comprensión discreta y cariño genuino. Más tarde, cuando la cocina estuvo limpia y el vino se acabó, intercambiamos pequeños regalos. Terik me entregó un llavero con forma de llave inglesa en miniatura. Pensé que te vendría bien un símbolo de tu gran poder, dijo con un guiño. El regalo de Madeline era más sutil. Una libreta pequeña, encuadernada a mano, con una nota dentro. Porque lo que arreglas no hace ningún ruido. No necesitaba nada más. Salieron justo antes de medianoche. Nevaba otra vez. ¿Tranquilo? Con suavidad. Me quedé en la puerta principal viendo cómo sus coches desaparecían en la negrura. Luego volví a entrar, cerré la puerta con llave y apagué la luz del porche. Aún quedaban restos de cena. Migas en la mesa. Vasos con huellas dactilares. El leve tintineo de un plato al asentarse en el escurridor. No lo limpié del todo enseguida. Lo dejé ahí. Prueba de algo real. Algo que importaba. Me serví una última copa de vino y me senté junto a la repisa. La caja de herramientas seguía allí. El regalo grabado para un hombre que no me vio hasta que fue demasiado tarde. No me arrepentí de haberla guardado. Ya no era un símbolo de rechazo. Era un recordatorio de que siempre había sido suficiente. Incluso cuando no podían verlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laurel. Feliz Navidad. Espero que hayas tenido un buen día. Lo miré un buen rato. Pensé en responder. Pensé en decir que era mejor que bueno. Pero no lo hice. Apagué el teléfono. La puse boca abajo. Luego me incliné hacia atrás y miré alrededor de la casa que había luchado por proteger. No del fuego. No por robo. Sino por haberme dejado vaciar por las expectativas ajenas. Y por primera vez en mucho tiempo, supe algo con total certeza. Había dejado de perseguir un asiento en la mesa de alguien más. Había construido el mío. ¿Y la gente que estaba sentada a mi alrededor? Me vieron. Ni el uniforme. Ni la suciedad bajo mis uñas. Yo. Eso era lo que importaba. Eso era lo que siempre importaría.